¿Por qué aspiramos a ser de clase mundial? Una de las razones es la globalización, donde todo avanza muy rápido. Para poder comprender lo que está sucediendo, es necesario contar con una organización que esté cerca de la perfección, es decir, que esté cerca de la excelencia operacional. Si se observa el desarrollo de la especie humana, nos podremos dar cuenta de algunas similitudes a lo largo de su historia para la planeación. Desde la era agraria hasta la era espiritual, podemos ver el progreso del desarrollo organizacional e intelectual del ser humano. Conforme pasan las eras, la necesidad de tener muchos trabajadores fue disminuyendo y todo esto gracias a la creación de máquinas y la evolución en la tecnología. Los cambios son inevitables y si se quiere que una organización triunfe, se debe cambiar y adaptar a las nuevas tecnologías. Para poder lograr este triunfo, la organización puede adaptarse al menos a tres factores importantes. Desarrollar una actitud de clase mundial, administrar cosas y liderar a las personas y ofrecer las herramientas adecuadas para la capacitación. Miguel Ángel Cornejo, conocido como el maestro de la motivación, menciona que para poder llegar a ser una empresa de clase mundial se deben tomar en cuenta cuatro aspectos, los cuales son la calidad, procesos, resultados y cultura. Y a continuación mencionaremos cada uno de ellos para poder entender por qué son tan importantes. Dentro de la calidad se encuentra la planeación estratégica. La planeación estratégica es un proceso mediante el cual se mira hacia el futuro. Normalmente se ve de 3 a 5 años hacia el futuro en base a un punto de referencia y se vislumbra en base a las tendencias actuales y las fuerzas que nos pueden afectar e influir. Pero, ¿por qué usar la planeación estratégica? Utilizar la planeación estratégica es conveniente debido a que nos obliga a analizar el futuro y por lo tanto nos permite influir en él. También nos ayuda a definir la misión general de la organización y a enfocarnos en sus objetivos, para así poder preparar el escenario para la planeación estratégica. Para poder preparar el escenario para la planeación estratégica, se debe siempre iniciar con la visión de convertirse en el mejor y buscar la excelencia en los servicios, la mejora continua y la administración de procesos basados en datos. Solo moverse a partir de los datos que tiene la empresa. Debido al cambio constante de los mercados y las tendencias, es necesario que las organizaciones con sus respectivos departamentos se reúnan y reaccionen ante el cambio más rápido. Los análisis y las tomas de decisiones deberán de ser menos dependientes de altos ejecutivos, pues estos también estarán trabajando, realizando nuevas estrategias y preparando el siguiente movimiento. Se deben llevar a cabo trabajos simultáneos en todos los departamentos, al igual que debe existir comunicación constante entre los niveles y no se debe detener la planeación. En resumen, la planeación estratégica es la clave que nos ayuda a recuperar el control del futuro y el destino de nuestra organización. Una organización de clase mundial puede satisfacer a sus clientes al ofrecer un paquete completo de bienes, de productos y servicios, y esto se logra comprendiendo los factores de calidad. Esto se requiere que se haga un cambio en el paradigma. Un paradigma son las reglas con las cuales regimos nuestras vidas, como lo son la religión, escuela, sociedad, etc. Las herramientas para la calidad son muy necesarias, ya que sin ellas las organizaciones serían incapaces de servir bien a la comunidad y de poder agregar valor a la experiencia del aprendizaje. Se debe crear un ambiente de trabajo respetuoso, colaborativo, dinámico y responsable, ya que es la llave para que la productividad global e individual aumente y también para que incremente la calidad del trabajo y se alcancen los objetivos propuestos. También las empresas deben involucrarse personalmente en la capacitación de los miembros de la organización e implementar iniciativas como liderazgo de relaciones o empleados e inculcar la cultura de hacer las cosas correctas, en vez de hacer las cosas bien. En vista de un problema, se debe aceptar o reconocer las condiciones que están sucediendo y que requieren atención. Después, se debe analizar la situación con el fin de resolver el problema en cuestión e implementar acciones correctivas o introducir nuevos pasos para modificar o mejorar procesos. Ahora que se tomó en cuenta el tema de los procesos, vamos a hablar un poco de ellos. Como Peter W. Quinn escribió en su obra, los procesos son la fuente de una competencia especial específica de la empresa que constituye su diferencia competitiva. Esto quiere decir que no existe un proceso sin un servicio o un producto de por medio. Por ello, es importante que las organizaciones busquen mejorar sus procesos mediante ciertas consideraciones, como lo son: Número 1. Considerar hacer las cosas correctas más que solo hacerlas correctamente. Número 2. Eliminar los pasos innecesarios. Número 3. Hacer mejores preguntas para obtener mejores respuestas. Número 4. Hacer que los procesos funcionen de manera más rápida, mejor y más inteligente.
Número 5. Preguntarnos, ¿estamos protegiendo las vacas sagradas que inhiben el cambio y limitan nuestros recursos? Número 6. Buscar los factores ocultos. Número 7. Convertir las entradas en salidas. Número 8. Demandar estándares para desempeños irrepetibles. Y número 9. Responder a los sistemas de control. Para poder llegar a entender un proceso, podemos recurrir a utilizar un mapeo de procesos, el cual es una herramienta de calidad muy usada para revisar condiciones de las cosas en un proceso, ya sea desde la realidad actual y realidad futura hasta el estado ideal. Con ello podemos llegar a desarrollar medidas y objetivos del desempeño profesional, lo cual puede indicarnos que también se están realizando las actividades individuales como un proceso en particular. Muchas veces las organizaciones buscan conocer en dónde están con relación a un desempeño de clase mundial. Para lograr eso, utilizan el benchmarking. Es un punto de comparación o referencia a partir del cual se pueden hacer mediciones. También podemos decir del benchmarking que es como un estándar contra el cual otros se pueden medir y también que se utiliza para identificar una métrica. No debe olvidarse que la comparación puede realizarse entre industrias semejantes u homólogas, categorías similares o bien con otro tipo de industria para lograr comparaciones competitivas, pero por lo general se realiza fuera de las fronteras de las industrias semejantes y se hace con organizaciones de clase mundial. Es importante enfocarnos en un proceso ya que simplemente nos permite crear la conciencia de lo que en realidad es una operación de clase mundial. Tener conocimiento de ello es importante, ya que el acceso al conocimiento puede llegar a ser una operación, pero muchas veces es mejor llegar a aquellas personas que pueden tener conocimiento. Es importante el conocimiento dentro de un proceso, ya que nos puede permitir lograr una alineación organizacional máxima. La alineación es un mecanismo precursor de una organización efectiva, que está compuesta por un grupo de equipos altamente capacitados que pueden funcionar de manera integral. Con esto tratamos de aumentar el número de pioneros entre los colonizadores que después se convertirán en transformadores dentro de la organización, a menos que se realice un mapeo de procesos para saber dónde se encuentra la organización, dependiendo en cada una de las actividades que la organización tiene, es decir, realizar ciertas revisiones. Tanto una empresa pública como una privada se considera práctico realizar revisiones periódicas, es decir, autoevaluaciones en las personas que buscamos para unirse a nuestros procesos organizacionales, mediante preguntas para saber si cumple con los requisitos de acreditación o bien también para verificar el pulso que tiene la institución. Estar a la altura de cada nuevo desafío en el entorno actual, es decir, intentar estar al nivel de las demás organizaciones o bien por encima de ellas, ha tenido un impacto en el desarrollo estratégico de las empresas. Las organizaciones realizan actividades que les ayuden a estar a la altura o exceder las condiciones del mercado y los impactos que la globalización puede tener. Uno de los impactos nuevos que se puede tener es el del conflicto organizacional y la clara falta de alineación si no se trabaja bien en conjunto. Por ello, se espera que ocurra una integración para que todos los procesos estén alineados y que puedan estar en las condiciones correctas para lograr una organización efectiva con excelencia operacional. Son demasiadas las cosas que se deben tomar en cuenta para ser una empresa de clase mundial, ya que buscan posicionarse a sí mismas para convertirse en entidades de vanguardia mediante la innovación, diferenciación y singularidad a partir de una organización efectiva con excelencia operacional basada en lo que es la cultura impulsada por la evidencia. Gracias a esto, la organización está constantemente alerta para lograr obtener una ventaja competitiva. Sin embargo, a pesar de los enfoques innovadores sobre los productos o servicios, existe una constante que es que las organizaciones que generan los productos o servicios de mejor calidad que el de sus rivales llegan a vencer a la competencia una vez tras otra. Una de las claves de la ventaja competitiva es que la empresa pueda crear efectividad y excelencia operativa. Hacer esto es calibrar de manera proactiva las percepciones del cliente y actuar con energía para crear relaciones grandiosas entre el proveedor y el cliente. Al buscar la ventaja competitiva, las organizaciones suelen querer obtener un entorno administrativo estratégico de procesos en un tiempo en que los hechos presentes lleguen a exigir mejoras en la operación. Y estas mejoras se miden mediante métricas, que son aquellas que nos ayudan a designar qué también se están haciendo las cosas dentro de las operaciones en una organización. Hay demasiadas herramientas que pueden ayudarnos a realizar todo esto de manera más precisa. Hoy en día se tiene lo que es la tecnología, que es lo que nos permite recabar y difundir información con más rapidez y a extraer datos abundantes. En pocas palabras, aprovechamos la tecnología para hacer más con menos. Cuando hablamos de hacer más con menos, nos referimos, por ejemplo, al darles a los empleados un lugar de descanso, ayuda a que nuestros empleados estén motivados por el pequeño hecho de tener un lugar donde descansar y convivir, haciendo así que la consistencia, la creatividad, la competencia, la credibilidad y la colaboración
aumenten, provocando una buena comunicación entre empleados. Otro ejemplo sería que cuando creamos publicidad en redes sociales lo estamos haciendo a un menor costo y esto provoca que nosotros estemos logrando más divulgación acerca de nuestros productos o servicios. Para entender un poco más acerca de los conceptos que acabamos de mencionar, vamos a hablar un poco de lo que son las etapas del cambio. Etapas del cambio. El progreso es imposible sin cambio, y aquellos que no pueden cambiar sus mentes no pueden cambiar nada. Bernard Shaw. Son muchos los aspectos a tomar en cuenta porque cuando hablamos de que una organización quiere realizar un cambio y convertirse en una empresa de clase mundial, estamos hablando de algo que no puede ser fácil, pero tampoco imposible. Por lo general, una empresa tarda alrededor de 3 etapas para poder llegar a la maduración y convertirse en una empresa de clase mundial, y después mantener ese nivel en el futuro. Muchas veces la organización se encontrará con una crisis y para ella muchas veces deberá desarrollar una nueva generación de empleados para así tener una organización con propósito en donde las personas estén alineadas en torno a una estrategia claramente definida y con una visión convincente. Sin embargo, existen varios periodos que una organización debe atravesar. La primera etapa es la de víctima, que es donde no se aceptan los cambios que se presentan, que se niegan a realizar las actividades que nos ayudarán a cambiar. El segundo es la etapa sobreviviente, etapa en donde se comienza a aceptar los cambios y se comienzan a preguntar si vale o no la pena. Y la tercera y última etapa, la etapa personal, que es donde la empresa se compromete con los cambios y comienza a realizar actividades que ayudarán a mejorar para convertirse en una empresa de clase mundial. Pero prepararse para los cambios no es una tarea nada fácil, ya que se debe tener una planeación de la sucesión e ingreso. Estos se convierten en los ingredientes importantes en la agenda de una organización. Para lograrlo, se debe 1. Crear conciencia en los empleados. 2. Establecer una coalición rectora. 3. Educar a los altos líderes. 4. Instalar un comité rector de la calidad. 5. Enfocarse en la misión, visión y valores de la empresa. 6. Educar y capacitar empleados. 7. Implementar equipos. Pero además, para lograr que la empresa alcance ese estado ideal de una operación de clase mundial, se debe presentar la transformación de la organización al empleado individual mediante la creación de trabajadores que están basados en el conocimiento. Esta transformación se presenta al crear conciencia del empleado al exponer a los empleados nuevos y existentes, al establecer e implementar una coalición rectora para dotar de un rumbo específico a la organización, al educar a los altos líderes en los principios de la organización de clase mundial para dirigir el rumbo correcto de la empresa, para construir una infraestructura al establecer un comité rector de pioneros de todos los sectores de trabajadores, al reenfocarse en los valores, misión, visión y acciones de la organización para lograr un alto desempeño, al educar y capacitar a todos los empleados de la organización para que comprendan qué es la competitividad de clase mundial y los principios de una organización vanguardista, al implementar equipos, crear un entorno seguro para trabajar para que no exista el temor hacia la organización y crear una infraestructura estable, al observar la administración de procesos y al alcanzar niveles altos de satisfacción y éxito del cliente. Resultados. Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. Albert Einstein. La nueva tecnología nos permite recabar y difundir información con rapidez y extraer los datos abundantes con los que contamos para una cultura basada en evidencias. Es por ello que aprovechamos la tecnología para lograr hacer más con menos. Los cambios suceden a lo largo de la vida, pero la perfección requiere una gran cantidad de cambios. Para ello, se deben aceptar los cambios que se aproximan y se tienen que enfrentar los desafíos emprendiendo acciones. La organización debe aprovechar las fortalezas individuales y peculiaridades de cada empleado para poder salir del caos en el que se encuentre.
Para prepararse ante un cambio, la empresa debe primeramente crear conciencia en el empleado para que éste esté preparado para cuando el cambio llegue. Después, se capacita una cantidad de personas para que éstas sean líderes y capaciten a los demás empleados. Se realizan equipos que desarrollan diferentes tareas y así es como se hace frente al cambio y se logran altos niveles de desarrollo. En cada organización existen los ciclos que son muy importantes, ya que si se descuidan pueden llevar a la empresa al fracaso. El ciclo único son todas las actividades y esfuerzos que se realizan para que una organización pueda crecer de manera perpetua durante toda su existencia. De lo contrario morirá y saldrá del negocio. Si una empresa alcanza el punto más alto de un ciclo de vida, se debe renovar o de lo contrario fracasará. El ciclo de vida normal es de 3 a 7 años y avanza desde la realidad actual al estado futuro y finalmente al estado ideal. Esto significa la situación en la que te encuentras, a la que quieres llegar y finalmente cuando llegas y ya estás conforme. Después de repetir este ciclo, se comienza a desintegrar. El proceso entrópico es la pérdida de orden de un sistema. Todas las empresas deben actuar para frenar este proceso, ya que si las partes interesadas desean que la organización continúe prosperando, la organización debe renovarse de manera continua. La extinción de una organización solo ocurre cuando ésta es incapaz de prever el futuro y determinar lo que quiere ser. Los preceptos basados en valores implican cambiar de manera permanente la cultura de una organización para poder lograr resultados sorprendentes en la búsqueda de la excelencia, mientras innova y se diferencia de la competencia a través de iniciativas y mejoras continuas para la calidad. De igual manera, estos implican cambiar la forma en que los empleados de una organización piensan y trabajan en conjunto para lograr un bien mayor. Esto es cómo se perciben las personas y cómo se perciben ellas mismas, y a su vez, la percepción que tienen los clientes de los productos que proporcionan. El desafío consiste en fortalecerse y obtener las competencias centrales para salirse de la realidad actual. Lograr el estado ideal es diseñar e implementar soluciones donde no hay un sendero trazado que seguir. Crear una maestría es desarrollar un profundo conocimiento para resolver los problemas de sentido común y de ciencia común. Las personas suelen vivir en un estado de placer en donde se tiene una tendencia natural a evitar el dolor. Se utiliza para no ocasionar situaciones peligrosas o para no buscar nuevas formas de hacer las cosas por temor a no obtener resultados deseados. Entonces, ¿cómo se logra el éxito con el cliente? Primero, es necesario haber buscado todas las formas para poder comprender al cliente mediante relaciones exitosas, ya que hoy en día a los clientes les gusta que satisfagan sus necesidades de una manera rápida y barata. Pues bien, la clave para lograr el éxito con el cliente es hacer relaciones con ellos y mantenerlas por mucho tiempo. Para lograr este éxito, se debe averiguar qué funciona y qué no. Después, se debe eliminar el desperdicio a través de iniciativas Lean. Con esto se puede alcanzar el éxito con el cliente. En el proceso para lograr el éxito con el cliente, pueden existir brechas que son un intervalo vacío que interrumpe la continuidad e implica diferencia, divergencia, disparidad, etc. Es necesario identificar las brechas en los diferentes niveles de la organización para aplicar en ellas el desarrollo organizacional y encontrar la intensidad máxima que se requiere para incorporar las mejoras continuas necesarias. Normalmente, en una organización se realiza un análisis de brechas en donde se evalúa en qué nivel los individuos, equipos y organizaciones son capaces de convertirse en líderes de la industria. Una operación de clase mundial es una organización que se convierte en la mejor y se mantiene así en su área. Esta debe alcanzar el estado ideal de ser bueno a ser grandioso. Una operación de clase mundial es una empresa que se basa en el cliente y que busca ir más allá de la excelencia para convertirse en una empresa extraordinaria. Estas empresas, por lo general, son líderes en sus campos de acción y mantienen su competitividad a través de mejoras continuas en procesos de calidad. Para poder lograr la grandeza, las organizaciones deben observar sus valores centrales desde 3 perspectivas. 1.
La perspectiva individual relativa a la organización. 2. La perspectiva de empleados en relación con la organización. Y 3. La perspectiva de la organización en cuanto a convertirse en lo mejor que puede llegar a ser. Los valores culturales y personales son muy importantes dentro de una organización. La cultura presenta una oportunidad para los miembros de una organización para impulsar una estrategia compartida de supervivencia. Para poder llegar a ser una empresa de clase mundial, es necesario implementar algunos cambios en la empresa, la cultura, las creencias personales, entre otras cosas. Se dice que tener a las personas correctas, con las habilidades, experiencia y profundidad correctas, son elementos para la clave del éxito. La clave del éxito de una organización consiste en conformar un grupo de recursos humanos y es primordial que los empleados comprendan no solo las responsabilidades del trabajo, sino también la forma en la que estas responsabilidades se alinean con los procesos de la organización. Los trabajadores altamente capacitados y desarrollados se convertirán en maestros de su oficio. Ellos aprenderán y estarán listos para salir de su zona de confort. Avanzarán de la incertidumbre hacia la creatividad e innovación. Por lo tanto, lograrán estar a la altura de sus competidores. Las organizaciones deben descubrir los talentos de sus empleados y ofrecerles campos de oportunidades para cultivar sus capacidades y talentos. Se deben construir relaciones grandiosas y duraderas con sus clientes y esto se promueve en un entorno de aprendizaje y enseñanza con confianza y respeto mutuo. Con el fin de cambiar la cultura de la organización para aceptar cambios, esta debe crear muchas oportunidades de capacitación para que las personas destaquen y toda oportunidad que tengan deben crear conciencia entre sus empleados en donde cada empleado aprenda y después enseñe a otros. Se debe construir una organización que funcione como un equipo a través de su constancia, habilidades, creatividad, credibilidad, basada en valores compartidos. Los empleados desarrollarán un idioma común basado en un cuerpo común de conocimientos. También se deben resolver de manera conjunta los problemas con el propósito de cubrir los requisitos mínimos del cliente y esto es lo que llevará a una empresa a tener éxito con el cliente. Para concluir con este tema, hemos de decir que es muy importante tomar en cuenta estos 4 aspectos de los que se habló para lograr que tu organización sea de clase mundial. Se debe de estar en constante renovación de los procesos y se deben hacer constantes mejoras en la calidad de tus servicios o productos para así poder llegar al éxito. Para poder lograr todo esto, es muy importante no tenerle miedo a lo nuevo. Las organizaciones se deben arriesgar y explorar nuevas cosas que crean que pueden servir para mejorar su empresa. Es decir, se debe salir de la zona de confort para lograr que una empresa triunfe. Si bien todo esto es muy importante, no se debe olvidar que las relaciones que tengas con tus empleados es otro de los factores que van a llevar a tu empresa al éxito. Se debe trabajar en un ambiente en donde haya respeto entre todos los empleados y en donde exista comunicación entre todos para poder resolver problemas. Es de suma importancia que constantemente se esté capacitando a los empleados para que éstos aprendan y desarrollen mejor su trabajo, y a su vez enseñen a los demás empleados. Se trata de formar líderes que ayuden a otros a ser líderes también. Si se llevan a cabo estas acciones, poco a poco podrás notar que en tu empresa hay buenos resultados.